figuraba la corriente 2, ¿sí? Pero esta figuraba como la rama 3, entonces se podía hacer, pero la verdad que no era confuso. Pero de donde yo lo saqué el ejercicio estaba así. Eso también el año pasado lo habíamos corregido, pero yo donde tomé el ejercicio no lo agarré del archivo que estaba corregido, bueno, en fin. Después se lo mandé, ahí entra tu compañero, por eso después lo volví a subir corregido y ese fue el cambio, ¿no? Ese fue el cambio. Miren que ese fue el cambio. Entonces, nosotros sabíamos que acá había un flujo en la rama esta, en la rama 3, sí, que sabíamos que había un flujo en el entrehierro que era de 0,02 Weber. Y lo que nos preguntaba era cuál era el valor de la corriente esta, de la corriente I2, ¿sí? Entonces, este era un circuito que tenía 3 ramas, ¿no? Esta era la rama 1, ¿sí? Toda esta que está acá, la rama 1, que tenía la fuerza magnetomotriz 1. Esta era la rama 2, ¿sí? Que tenía 2 reluctancias, una reluctancia del hierro y una reluctancia del entrehierro. Y acá una rama 3, ¿sí? Que tenía una parte del hierro, o sea, una reluctancia del hierro, y una reluctancia del hierro nada más, y una fuerza magnetomotriz, perdón, esta es la rama 2 que tenía la reluctancia 2 del hierro y la fuerza magnetomotriz 2, ¿sí? Bueno, acá nos daban los distintos datos de las N, a ver si entró alguien más, sí. Admitimos ahí el compañero que está por entrar y seguimos. Entonces, estaba acá esperen, un minuto que se me hace lío con esto. Perdón. Ahí está. Bueno, estaban los distintos datos y yo les había dicho, admitido. Y yo les había comentado que acá me daba también el factor de apilado, ¿sí? Estaba el factor de apilado con el cual tenía que multiplicar a la superficie por el factor de apilado para tener la superficie del hierro, la superficie neta de hierro. Entonces, lo vamos resolviendo. Entonces, este circuito, ¿sí? Se me transforma, ¿sí? Si le hago el circuito equivalente, se me transforma hacia un circuito magnético de 3 ramas, donde acá tengo una fuerza magnetomotriz de continua, una reluctancia 1, que es de toda la parte esta, ¿sí? De toda la parte del hierro. Después tengo la reluctancia 3 del hierro, la reluctancia del entrehierro, el flujo 3, ¿sí? Esta rama se llama 3, ahí estaba la confusión que había quedado de nomenclatura que les había dicho, y esta es la rama 2 que tiene una reluctancia 2 que es la del hierro y una fuerza magnetomotriz continua que es la fuerza magnetomotriz 2 de la cual yo tengo que averiguar la corriente, ¿sí? Entonces, como yo ya sé acá que, digamos, acá estoy suponiendo que no, ya el ejercicio me dice, ¿sí? El ejercicio me decía, creo, que no tener en cuenta el flujo disperso ni la deformación en el entrehierro, ¿está bien? Entonces, la sección de la parte 3, ¿sí? La sección de la parte 3, esperen que vamos a admitir a otro compañero, la sección de la parte 3, o sea, del entrehierro, va a ser la misma que la sección del hierro, que la sección 3 del hierro, ¿sí? Entonces, para averiguar la inducción en la rama central, la saco porque ya conozco el flujo me lo dio como dato que es 0,02, la sección la tengo, la multiplico acá por el factor de apilado y averiguo la inducción, ¿sí? Con este valor, entrando en la tabla, ¿sí? ¿Sí? En la tabla esta que se dio como dato, haciendo una interpolación lineal, porque fíjense que acá tengo 1,03, ¿sí? Acá tengo 1,03 y acá los valores más cercanos que tengo son 0,9 y 1,1, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo una interpolación lineal que es haciendo una regla de 3, ¿no? Es decir, diciendo si para 0,9 corresponde 160,
y para 1,1300, bueno, se saca la ecuación de la recta y se hace una interpolación lineal con el valor S, ¿sí? Entonces, haciendo esa interpolación lineal, vamos a encontrar que H vale 251 amperes metro, ¿sí? H3. Ahí entró un rezagado. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, ya calculamos con esto cuánto vale la H de la parte esta, ¿sí? De la parte de la rama 3, que es la rama central. Acá lo que les decía, en el ejercicio, ¿sí? Esto no hace falta decir, por eso acá yo le pongo, también podrían haber tomado L3 y el resultado sería el mismo, ¿sí? Es decir, porque fíjense que estamos restando, para sacar la longitud del hierro, estamos restando 0,3 menos 0,02 nos da 0,98. 0,298. O sea, hacerlo con 0,3 o con 0,298, la diferencia van a ser decimales, ¿sí? O sea, no tiene ni sentido considerarlo. Pero bueno, estaba considerado en el ejercicio, entonces lo puse acá, ¿no? Pero digamos, está hecho también sin considerar eso, después por ejemplo, lo subo de las dos formas, la diferencia son decimales. Entonces, ya tenemos el H y el B de la rama central, ¿sí? Tenemos el H y el B de la rama central. No se considera la dispersión, ¿sí? Entonces, acá sacamos cuánto vale tenemos el B de la parte del hierro, ¿sí? El B3. Para sacar el B del entrehierro va a ser acá metí la pata porque acá es el flujo 3, me olvidé esto de corregirlo, el flujo 3 es porque el flujo es el mismo en toda esta rama, esto me voy a anotar, me quedó colgado de la nomenclatura que estaba mal, acá sería flujo 3 sobre la superficie del entrehierro, que es la misma que la superficie 3, ¿no? Entonces, de acá saco cuánto vale el campo magnético en el entrehierro. ¿Esto para qué lo hago? ¿Para qué averiguo el H en el hierro y el H en el entrehierro? Bueno, lo hago para aplicar la ley de Ampère, que era así, ¿se acuerdan? La circulación o la sumatoria de las H por L era igual a N por I. Sí, por eso estoy averiguando las H, ¿sí? Y las L ya las tengo, que son las longitudes medias, ya las tengo como datos, ¿sí? Entonces, voy a averiguar cuánto vale la caída de tensión magnética o fuerza magnetomotriz entre estos dos puntos AB, ¿sí? Eso lo averiguo, ¿sí? De la fuerza magnetomotriz en AB va a ser H del hierro 2, bueno, acá era H del hierro 3, perdón, acá me olvidé también de cambiarlo. H va a ser voy a averiguar de acá, entre A y B, de la parte 3. H del hierro 3 por la longitud del hierro 3, más H del entrehierro por L del entrehierro. Haciendo esto, ¿sí? Haciendo esto, llego a que vale la fuerza magnetomotriz 1,66 amperes, ¿sí? A veces se lo suele llamar amper vueltas también a la fuerza magnetomotriz, aunque en realidad, sí, aunque se lo llama amper vueltas, yo acá no le puse las vueltas porque en realidad vueltas no es una unidad del sistema internacional, ¿no? Pero bueno, pero es muy común que se diga amper vueltas. Bueno, entonces, yo averigüé la fuerza magnetomotriz o tensión magnética que tengo acá entre estos dos puntos A y B, ¿sí? Esa fuerza magnetomotriz o tensión, digamos, va a ser la misma para todas las ramas, ¿sí? Porque, digamos, están en paralelo las ramas entre sí, ¿sí? Son tres ramas que están en paralelo. Entonces, la fuerza magnetomotriz o tensión magnética entre A y B va a ser la misma que voy a tener para acá, para la rama 1, ¿sí? Entonces yo puedo plantear que la fuerza magnetomotriz de la rama 1 va a ser igual a H1 por L1 más la tensión magnética que tengo acá, ¿sí? O sea, la fuerza magnetomotriz de AB. Eso es lo que hago acá para averiguar cuánto vale H1, ¿sí? Con esto
despejo cuánto vale H1, ¿sí? Despejo cuánto vale H1 porque I1 ya la tenía como dato, ¿está bien? Y de la tabla saco cuánto vale B1. De la tabla saco cuánto vale B1, ¿sí? Con B1 obtengo el flujo con B1 y teniendo en cuenta siempre que el factor de apilado, porque cada superficie la tengo que afectar por el factor de apilado para tener la superficie de hierro neta que tengo, ¿sí? Calculo cuánto vale el flujo 1, ¿sí? Entonces, ya tengo cuánto vale el flujo 1, el flujo 3 lo tenía como dato, ya puedo calcular cuánto vale el flujo 2, ¿sí? Cuánto vale el flujo 2 y bueno, ¿cuánto vale el flujo 2? Va a valer el flujo 2 va a valer el flujo 3 menos el flujo 1, ¿sí? Profe, Y, ¿puede repetir eso del factor de apilado? O sea, porque me faltó eso en el ejercicio. Ahí fallé. ahí, claro. Claro, vos tenés, acá te da como dato, espera, voy a volver para atrás, te da como dato la superficie, ¿sí? Pero vamos a hacer una cosa. Ya que vamos a estrenar acá, a ver si puedo abrir acá, porque hay una pizarra. Empezar una pizarra nueva. Lo que pasa que eh, estaba tratando de. Pero voy a dejar de presentar esto y voy a ver si puedo abrir la pizarra esta que les decía, que está acá, empezar una pizarra nueva. Ah, ahí está, a ver si me la deja presentar. De paso probamos, pruebo esto. Lo estoy haciendo mal. Presentar ahora es una pestaña. Ahí están viendo ustedes la pizarra. ¿Se está viendo la pizarra? Sí, ahora sí. Sí, se ve. Perfecto. Sí, Bueno, pues esta pizarra está también ahí en el Meet y como esta pantalla que tengo es táctil, la vamos a aprovechar para decir, ¿qué pasa acá? Vos tenés la superficie, ¿no? Vos tenés la superficie. Entonces, la superficie del hierro está la superficie transversal. Está laminada, ¿sí? Está laminada. ¿Te acordás que se laminaba para qué? Para disminuir las pérdidas por corriente Foucault, ¿sí? Porque al laminarla cada uno de estos caminos era más largo y tenía más resistencia, entonces tenías menos corrientes parásitas. ¿Está bien? Entonces, si vos tenés que, esta es la superficie, ¿sí? Es decir, la superficie en el hierro que vos tenés va a ser, espere, vamos a borrar esto porque me quedó acá el dedo. Esto en realidad con un lápiz óptico, pero yo no tengo lápiz óptico. Superficie del hierro va a ser la superficie esta, ¿sí? Multiplicado por el factor de apilado, ¿sí? El factor de apilado que era S97. ¿Por qué? Porque no todo es hierro, ¿sí? Si vos tenés las distintas aislaciones. Por eso era que lo tenías que afectar por cada superficie que usás, cuando te dan factor de apilado, la tenés que afectar por el factor de apilado. ¿Se entendió? Ven que admito a que me había preguntado, el compañero que me había eh, preguntado. sí, 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 profe, ahora lo veo. Ahora quedó, se fue la pizarra. Eh, espera, ahora que tengo un lío. Ahora no ves que no se ve la pizarra ahora. Sí. Sí, Ahí la están viendo, sí.
¿Ahí se ve? Sí, se ve, profe. Está bien. Bueno, esta es una pizarra que está ahí. ¿La viste, Roberto, esta? Es como una especie de pizarrón virtual que está ahí en el Sí, mismo. sí, lo estoy viendo, Sergio. Te digo, por ahí Muy no viste que. interesante. Bueno, después Claro, vamos a charlar al respecto. está ahí, se puede un lápiz óptico que vale barato y podés dibujar acá sin nada, si uno sabe el pizarrón, por ahí, ¿viste? Está piola. Habría que probarla. Bueno, Lo estoy pensando más que nada para sistema de representación. claro, claro. Hoy lo necesité, por ejemplo. Claro, claro. Yo esto. Lo que pasa es que tenés que tener una pantalla táctil, ese es el único tema. ¿Viste? Bueno, ahí estamos sonados. Claro, Te dejo. dale. Bueno, entonces voy a cerrar esto, ¿está bien? Voy a cerrar esto y vuelvo a presentar la presentación que estábamos, ahí que se me fue, perdón, esperen. Ahí está, compartir. Ahí se está viendo la presentación, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? Entonces, les decía, flujo 1 más flujo 2 es igual, va a ser igual al flujo 3. Y entonces, el flujo 2 va a ser el flujo 3 menos el flujo 1. ¿Sí? El flujo 3 lo tengo como dato, el flujo 1 lo averigüé acá. Entonces ya saco cuánto vale el flujo 2. ¿Está bien? Habiendo sacado el flujo 2, puedo sacar cuánto vale la inducción 2. Siempre la superficie acá afectada por el factor de apilado, ¿sí? Como comentamos antes. Con B2 averiguo cuánto vale el campo magnético 2 y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Para qué? Para aplicar acá, en esta rama que está acá, la ley de Ampère, ¿sí? Entonces aplico ahí la ley de Ampère, aplico la ley de Ampère y de ahí despejo cuánto vale I2, ¿sí? Que I2 va a valer los 37,8 amperes, que era lo que me había dado, bueno, había puesto ahí como respuesta, ¿sí? Es decir, si no tengo en cuenta el factor de apilado o no hago la resta de, bueno, es decir, por lo que me está diciendo ahí el compañero, la diferencia, si no tengo en cuenta el factor de apilado, es un ampere, ¿sí? Si no tengo en cuenta la longitud del entrehierro, tomo a decir directamente esta longitud, que es lo que habitualmente se hace, como longitud del hierro, sin restarle esto, que no tiene mucho sentido, las diferencias son decimales nada más. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Este era el ejercicio que hemos dejado para hacerlo. ¿Se entendió? No sé si alguien me quiere consultar algo. Soy todo oídos. Por mi parte, se entendió, profe. Todo claro por ahora. Bueno. A ver, me quedó. Con ¿Cómo no? a esta fórmula, la cantidad de vueltas en el arrollamiento 1 por la corriente es igual a la L1 más la fuerza electromotriz AB. Sí, o sea, fuerza magnetomotriz. Claro, porque vos recorrés la rama esta, ¿sí? Vos recorrés la rama esta. La rama esta era la sumatoria de H bueno, por L. Entonces esa sería no esa es la ley de Kirchhoff, o sea, no es una fórmula eso. ¿Cómo lo aplico esta fórmula? No, esa es la ley de Ampère. La ley de Ampère que es Bueno, igual, es la ley de Ampère, que en los circuitos magnéticos es igual a la segunda ley de Kirchhoff por analogía a los circuitos eléctricos. ¿Sí? Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, este era el ejercicio que había quedado. Ahora, digamos, vamos a hacer un ejercicio. Este era de... A ver, no me quedó nada sin... No. Este era de la parte de circuitos magnéticos con corriente continua, ¿sí? Ahora vamos a hacer uno con corriente alterna, que es es decir, hasta ahora hicimos el A1, el A2 de la primera parte, bueno, que había quedado como tarea, ahora vamos a hacer el A3, ¿sí? Pero antes
un pequeño repaso, así como les decía que hacemos siempre, que habíamos hecho ya la clase pasada, la parte de circuitos magnéticos de continua, y ahora vamos a hacer de la parte de alterna. Así cuando le aplicamos, digamos, un flujo alterno, ya nos aparece lo que es la parte de histéresis, ¿sí? El lazo de histéresis que, digamos, al aplicar un flujo alterno, un flujo variable, se va formando este lazo de histéresis, ¿sí? ¿Por qué hay acá distintos puntos? Ven ustedes que acá está el punto A, el punto A1, el punto A2, bueno. Esto es porque, digamos, el material, se supone que este es un material que está virgen, ¿sí? Sin magnetizar, entonces, digamos, la primera vez que le aplico un ciclo alterno, llega al punto A, ¿sí? Al punto A acá y al punto A' del otro lado. En el segundo ciclo llega al punto A1. En el tercer ciclo al punto A2, ¿sí? Es decir, bueno, cuando hago una sucesión de ciclos, ¿sí? Llego al ciclo de histéresis, ahí este punto se mantiene fijo, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es decir, pasa eso porque, digamos, al aplicarle una determinada cantidad de ciclos, es como que se terminan de orientar todos los dominios magnéticos, y cuando llegan acá arriba, es decir, acá en el punto A están casi todos orientados, pero no la totalidad. En el segundo ciclo se ordenan algunos más, y así hasta que se repite varias veces el ciclo. Entonces ahí llego al ciclo de histéresis, digamos, final para este H, ¿no? Entonces, esta curva que está acá, esta curva que está acá, es la curva de primera magnetización, se llama, ¿sí? Curva de primera imantación, ¿sí? Primera imantación o primera magnetización. ¿Por qué? Porque es la primera cuando el material está virgen, ¿sí? Es la que va hasta A1, ¿sí? Cuando les comentaba, cuando después de repetirlo varias veces el ciclo, ya me quedo acá, ¿sí? Ya llego a este punto que ahí, ¿sí? Voy y vengo siempre entre los puntos AN y AN'. Que bueno, es el ciclo de histéresis estático. Si yo empiezo a hacer ciclos de histéresis más pequeños, ¿sí? Ciclos de histéresis más pequeños, bueno, voy haciendo estos ciclos interiores que están acá adentro, ¿sí? Si yo uno todos los puntos, es decir, si uno todos los puntos, todos los extremos de los ciclos de histéresis más pequeños, ¿sí? Es decir, el lugar geométrico de estos puntos máximos de los ciclos de histéresis más pequeños es la curva normal de magnetización, ¿sí? Esa, es decir, esta que está acá, la que va hasta el punto AN, sería la curva normal de magnetización. Y esta que va hasta el punto A es la curva de primera magnetización, ¿sí? En realidad, la que se usa siempre, voy a admitir a un compañero, la que se usa siempre, la que se usa siempre es la curva normal de magnetización, esta. Esta es la que habitualmente suelen dar los fabricantes, ¿sí? La curva normal de magnetización. No la de primera magnetización, porque esa se da nada más que en la primera magnetización, ¿sí? Si bien, como ven ustedes acá, las dos curvas son bastante próximas. Entonces, esta es la curva normal de magnetización, como les decía. Y esta es la curva de primera imantación, ¿sí? Bueno, después, de acuerdo a cómo sea el material, ¿sí? Tengo distintos, es decir, un material blando o materiales duros, y para los materiales duros, el ciclo de histéresis es como más, si tengo más magnetismo remanente, ¿sí? Tengo también un ciclo de histéresis de mayor superficie, ¿sí? Porque ¿qué es lo que busco yo con esto? Esto, por ejemplo, se usa para hacer imanes permanentes o algún tipo de memoria magnética en informática, ¿sí? Es decir, que yo tengo un magnetismo remanente muy grande, ¿sí? En cambio, estos ciclos que tienen una sección muy pequeña, ¿sí? Del lazo de histéresis tiene una sección pequeña, son los que usamos nosotros para transformadores, para máquinas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es minimizar las pérdidas. Recordemos que el área encerrada adentro del ciclo de histéresis correspondía a las pérdidas en el hierro por histéresis, ¿sí?
acordémonos que en pérdidas por el hierro, nosotros teníamos, bueno, acá un poco lo pongo, ¿no? Digamos, los campos magnéticos duros son, bueno, acá los duros se usan para imanes, ¿sí? Y los otros para los blandos, ¿no? Bueno, acá tengo 3 casos. Este sería ya un caso, como les decía, para una memoria, ¿sí? Un campo magnético de información histéresis rectangular. Esto se usaba, y no sé si todavía se usa, como, digamos, la memoria magnética, ¿sí? Para guardar un 1, digamos. Un 1, un bit 1, se usaba este tipo de campo magnético, así de magnetismo remanente, ¿no? Sí, en la computadora de ENIAC de los años 60, Sergio. Sí. No te creas, tanto. Eran pequeños núcleos de ferrite. Sí, tal cual. Sí. Sergio, lo llegué a conocer, no a usar. No me digas. No, yo soy más joven, entonces no lo... Bueno, acá, esta que está acá, por ejemplo, la curva BH, ¿sí? Una curva BH de un material típico, ¿sí? Que es la curva de magnetización normal, como les decía, que es la que une todos los puntos de los distintos lazos de histéresis, ¿sí? Del más grande hasta el más pequeño, el lugar geométrico de los extremos en la curva de magnetización. Ahora me parece que vino un rezagado, ahí lo admitimos. Ahí lo admitimos y seguimos. Esta es la curva B en función de H. Bueno, acuérdense que la permeabilidad, ¿qué era? La permeabilidad era mu, que era B sobre H. ¿Sí? Entonces acá, haciendo la tangente inicial de esta curva que está acá es la misma que tengo dibujada acá, así nada más que está como más en negrita. ¿Sí? Entonces ven que inicialmente el valor no sale de 0 de mu, porque esta curva tiene una tangente inicial. ¿Sí? Lo mismo que también por acá, por donde que sería esta recta, tengo el mu máximo, ¿sí? Y después el mu, que serían las distintas tangentes, ¿sí? Las distintas tangentes que se tiran desde el origen, empieza a bajar cuando el material se satura, ¿sí? Después del máximo, que estaría por acá, o ven como lo tengo acá, el punto C, que sería el máximo, después ya el mu empieza a disminuir por la saturación del material, ¿sí? Bueno, lo que les decía acá es lo que estoy poniendo acá al lado. Se va entendiendo. Bueno, esto es lo que vieron, nada más que estamos haciendo un pequeño repaso, ¿sí? Todo esto, ustedes lo van a ver con mucho más detalle con el ingeniero Gómez, ¿sí? Ahí en tecnología de materiales. Hacemos nosotros acá un pequeño repaso para usarlo como introducción, ¿no? A lo que usamos nosotros. Otra curva que se suele dar es la curva de pérdidas específicas, ¿sí? Que son las pérdidas de la cantidad de watt de pérdida de la chapa por kilogramo, ¿sí? Otra curva también que nos dan los fabricantes es la de Volt-Ampere de excitación por kilogramo, ¿sí? O sea, la potencia aparente por kilogramo. Bueno, acá tenemos una curva que se da para chapas, que es una curva de pérdidas específicas, ¿sí? Pero que se da para las chapas de grano orientado, ¿sí? Es decir, acá nos dice, de acuerdo a cómo orientemos la chapa, ¿sí? Cómo orientemos la chapa, va a ser la cantidad de pérdida. Obviamente hay que ponerla a 0 grados, ¿sí? La chapa de grano orientado, porque ahí es donde tiene menor pérdida. Ahora en el ejercicio justamente es lo que, digamos, es una de las preguntas del ejercicio A3, ¿sí? Pero se ve claramente acá que si yo lo oriento a 0 grados, una chapa de grano orientado, es donde tengo las menores pérdidas, ¿sí? Bueno, acá tenían lo que eran las pérdidas por histéresis, sí, que eran una constante por la frecuencia lineal, por B, que estaba entre 1,6
y 2, acá no me acuerdo si era 2 o 2,4, algunos dicen 2,2, otros 2,4. El tema nosotros en la práctica tomamos 2 acá, ¿sí? Pero en realidad no es 2, ¿sí? Esta era la fórmula de Steinmetz, y esta era la de las potencias parásitas, ¿sí? Que eran, bueno, dependían de, acuérdense, del cuadrado de, básicamente eran del cuadrado de la frecuencia, del cuadrado de la inducción y del cuadrado del espesor de la chapa, era esto, ¿sí? Del cuadrado del espesor de la chapa. Esto era importante, ¿sí? El resto de los datos no cambiaba, ¿sí? Pero esto yo lo podía de alguna forma modificar. Por eso, digamos, los 3 valores, esto generalmente es como una constante, se toma, ¿no? Porque una vez que está la chapa, ya está. Ya el espesor no lo puedo cambiar más. Pero, digamos, vamos a hacer algún ejercicio que por ahí, jugando con el espesor, vamos a ver que digamos, algunas preguntas hay con respecto a esto. Por eso lo puse acá. Bueno, esta era la curva que yo tenía de vacío, ¿sí? La curva típica de vacío que habían visto la otra vez, ¿sí? La poliarmónica que nos daba de vacío, ¿sí? Que haciendo un repaso, nos recordamos que no tenía ni simetría ni par ni impar, entonces estaba formada por armónicas impares nada más, ¿sí? Y bueno, si yo tomo la fundamental como un 100%, digamos una curva de vacío típica, tenía un tercer armónico que era un 35%, más o menos, ¿no? Un quinto armónico del 11%, un séptimo armónico del 5% y un noveno armónico del 1%, y ya después el 11, el 13, el 15, ya son valores despreciables, aunque existen, ¿no? Los armónicos, pero son despreciables. Entonces, algunos indicadores que se usan con las ondas poliarmónicas o distorsionadas son la distorsión armónica total, el factor de cresta, el factor de forma, ¿no? Que se los pongo acá a continuación. Es decir, la distorsión armónica total, que se suele usar mucho y se mide, es decir, todos los analizadores modernos lo van a ver, es bueno, la raíz cuadrada de el cuadrado de la sumatoria de todos los valores eficaces de las armónicas, salvo la primera, ¿sí? Con respecto a la primera, es decir, cuánto de distorsión, bueno, no considero la primera, estoy viendo cuánto de distorsión tiene la onda en relación con la primera, ¿sí? Es decir, si fuera primera armónica, esto sería 0, entonces la distorsión sería 0, ¿sí? Este es un parámetro que se usa mucho con las armónicas. Hay otros que lo hacen, digamos, en lugar de hacerlo con relación a I1, lo hacen con relación a toda la onda a la onda total, es decir, con respecto a la I total, pero lo mejor es decir, tener la relación con respecto a una senoidal pura, ¿sí? Entonces se lo hace con relación a la primera armónica. Bueno, entonces acá es el número de armónica y es el valor eficaz de la onda, y 1 es el valor eficaz de la fundamental, y K es el valor de la armónica K, ¿no? Por eso acá ven ustedes que K va de 2 a infinito, ¿sí? No la 1, ¿sí? Es justamente, porque la 1 sería, si tengo nada más que 1, tengo senoidal, por eso todo el resto es lo que se llama el contenido armónico de una poliarmónica, ¿sí? Otro es el factor de cresta, que es el valor que hay entre el valor medio y el valor eficaz de la poliarmónica, perdón, entre el valor medio no, el valor máximo y el valor eficaz de la poliarmónica. Ese es el factor de cresta. El otro es el factor de forma, que ya lo usamos, ¿sí? Que es el I eficaz sobre el I medio. Este es el que es 4,44 perdón, 1,11 en la onda senoidal, y que da lugar al 4,44 de la fórmula que les había dicho Roberto que ustedes tenían que soñar, ¿sí? Con la fórmula esa. Bueno, acá tengo lo que es el valor medio de una onda, así que es 1 sobre el período de la integral de la onda, ¿sí? Y el valor eficaz, o valor medio cuadrático, ¿sí? O valor medio cuadrático,
que esto, si ustedes se acuerdan, era, digamos, nos daba el mismo valor de calor, es decir, el valor eficaz representaba la misma corriente, como si fuera la misma corriente continua que me disipa el mismo calor que esa senoidal que estoy considerando, ¿sí? Este es el que más se usa, ¿sí? El valor eficaz que usamos en todas las expresiones, ¿verdad? Nosotros. Bueno, hecho esto, vamos a hacer el ejercicio 3, lo voy a ir presentando acá, lo tengo así hecho como para presentarlo vía PowerPoint, pero no sé si quedó alguna consulta de esto que fuimos viendo, que no es nada nuevo, ¿no? No es todo lo que vieron ustedes, nada más creo que acá estamos agregando que esto lo deben haber visto en algún lado, y si no, se los pongo ahora, que es esto de la distorsión armónica total, que ya les digo, es decir, es un valor que se suele usar mucho, ¿no? Por ejemplo, la distorsión armónica se calcula en tensión y en corriente, ¿no? Es decir, en tensión, en lugar de acá de tener el valor de corriente, le pongo el valor de tensión y acá el valor de 1, y ya saco el valor de distorsión armónica total en relación a la tensión, ¿sí? Por ejemplo, generalmente en tensión nos pide que sea menos del 5% o menos del 3%, ¿sí? Eso es habitual, ¿sí? Si tenés más del 5% ya tenés muchísimo, ¿sí? De distorsión en tensión. Te diría que si tenés más del 3 también tenés una distorsión importante, ¿sí? En cambio en corriente, ¿sí? En corriente, y la distorsión en corriente, hoy con la cantidad de cargas electrónicas y demás, ya digamos, tener una distorsión abajo del 15 y bueno, más o menos es razonable. Abajo del 10 ya tenés una buena distorsión, ¿sí? Y por arriba del 15%, bueno, ya estás en un valor que, digamos, convendría bajarlo, ¿no? Pero, digamos, por abajo del 15 ya es un valor razonable, así que fíjense en cómo cambia, porque hoy en día con los variadores de velocidad, balastos electrónicos o lámparas a LED, bueno, toda la electrónica que se fue incorporando, digamos, cuando nosotros estudiábamos, eran todas cargas senoidales prácticamente, ¿no? La mayoría eran cargas senoidales. Y hoy día es al revés, la mayoría son cargas no sinusoidales, ¿sí? O cargas alineales. Entonces, por eso que este parámetro aparece mucho, ¿sí? No solamente este parámetro aparece mucho, sino que hoy en día también afecta lo que es la potencia, ¿sí? Afecta lo que es la potencia, a tal punto que, digamos, como las potencias como las conocemos nosotros, ¿sí? Digamos, ese desarrollo matemático lo hizo Steinmetz, que fue el mismo de la fórmula esa de la potencia de histérisis, y bueno, así como vimos nosotros, es decir, la separación en potencia aparente, potencia útil y potencia no es la reactiva, eso es la separación que hizo Steinmetz, y se cumple para cuando tengo cargas lineales o cargas sinusoidales, ¿sí? A medida que tengo mucho contenido armónico, eso fue cambiando, ¿sí? Está en discusión, y hasta tal punto está en discusión que hay un grupo en la IEEE que se encarga de ir modificando los valores de potencia cuando tengo distorsión. Sí, la última modificación se hizo en el 2010. Bueno, eso para que lo sepan. Después creo que la IEEE, no me acuerdo si es la 519, bueno, se los averiguo, si no, y si a alguno le interesa, les digo. Pero hay un montón de definiciones de potencia, ¿sí? Hoy día. Es decir, fue cambiando el valor de la definición de potencia, es decir,
se fue modificando, y ¿por qué es importante eso? Bueno, porque de acuerdo a cómo yo calcule la potencia, es decir, hoy día se usan mucho los filtros activos, ¿sí? Entonces hay distintas definiciones de potencia, les comentaba recién. Entonces, el filtro activo, si la electrónica la hacen trabajar de acuerdo a una determinada definición de potencia, ¿sí? De acuerdo a eso compensa, ¿sí? De acuerdo a eso compensa, es decir, hay una definición que es ¿cómo se llama? La, la potencia reactiva instantánea, que le hicieron unos japoneses que se llaman Akagi, no me acuerdo el otro el nombre. Bueno, casi todos los filtros activos trabajan con esa definición de potencia aparente, ¿sí? Entonces compensan de acuerdo a eso, ¿sí? Entonces, que también está incluido ahí en la IEEE, bueno, en otro momento es muy interesante el tema. En otro momento, si hacemos a tiempo y a alguien le interesa, podemos llegar a ver algo. Pero bueno, volvemos a máquinas. Acá al ejercicio A3, que es un núcleo como el de la figura, ¿sí? Lo que le comentaba. Antes estaba alimentado por el A1 y el A2, eran circuitos magnéticos alimentados por corriente continua. Acá en el A3 ya lo tenemos alimentado por corriente alterna. ¿Sí? Acá ustedes ven que me dice que el devanado lo excito con una tensión sinusoidal. Dice, el devanado se excita con la tensión necesaria para producir en el hierro una inducción B 1,5 Tesla por el seno de 377 T. ¿Sí? Me dice, el acero ocupa un 0,94 el volumen total del núcleo. Bueno, obviamente este es el factor de apilado o de relleno, ¿sí? Que es lo que vimos en el ejercicio ese de tarea y que también les había explicado Roberto en teoría. Y me da el peso específico del hierro, bueno, y me pide averiguar la tensión aplicada, la corriente máxima y eficaz, las pérdidas en el núcleo, la corriente eficaz si se sustituye el material por un acero de grano orientado, ¿sí? Situado respecto al campo en la dirección más favorable, el gráfico 2. Bueno, no pude poner acá juntos, pero es decir, junto con este ejercicio aparecen tres gráficos que son estos que están acá. Estos tres gráficos, y el gráfico 1, que son las pérdidas específicas, si ven que acá tengo P0 en watt por kilogramo y tengo la potencia aparente específica, ven que es volt-ampere, estas las PA son volt-ampere por kilogramo, ¿sí? Esta es la curva de magnetización normal, el gráfico 3, es el BH del material, ¿sí? del material de la chapa esta, que es la curva de magnetización normal, ¿sí? la que les explicaba antes. Y después tengo en el gráfico 2, que bueno, acá la de los grados, ¿sí? Para distintos valores de B. Como ven, acá trabajamos con 1,5 Weber, y como les decía, bueno, es obvio que siempre para 0 grados, es decir, cuando oriento el grano orientado en la misma dirección que el flujo, digamos, o sea, tengo 0 grados, y bueno, ahí es donde aprovecho la laminación en frío, ¿sí? O la chapa de grano orientado. Obviamente la tengo que hacer así para tener las pérdidas, para reducir las pérdidas, ¿sí? Ven cómo cambia a medida que cambio el ángulo, ¿sí? Entonces, para este tipo de chapa que está ahí en este ejercicio, me pide la tensión aplicada, ¿sí? El U, ¿sí? Es decir, U, ¿cómo la saco? Si desprecio la resistencia del bobinado y la resistencia del conductor. ¿Cómo sacaba? U, ¿a qué va a ser igual? A eso les voy preguntando, la famosa fórmula que le decía Roberto que soñaran, U a qué era igual. U era igual a esta,
la que tenían que soñar, era 4,44 por F por S por B máximo, ¿sí? Donde por S el hierro, acá S del hierro es la S total por el factor de apilado, ¿está bien? Entonces, reemplazando, ¿sí? Acuérdense en que acá que me está dando esto que tengo acá en el ejercicio, bueno, 377 por T, 377 ¿qué es? ¿Qué es 377? La pulsación. Exactamente, y la pulsación ¿a qué es igual? 2πf, la frecuencia. Exactamente, exactamente. Por eso es que acá más adelante, acá yo le estoy dividiendo, ¿sí? 377 dividido por 2pi, ¿sí? Porque era 444 por la frecuencia, por el número de espiras que me la da como dato, por B máximo, bueno, que lo saco de ahí de las medidas, ¿sí? Y estoy multiplicando acá por 0,94 porque estoy teniendo en cuenta el factor de apilado, y por 1,5 porque 1,5 era el B máximo, ¿sí? Que ya me lo daba ahí en la expresión esa de la inducción. Lo puedo hacer así o puedo también derivar el valor, es decir, si hago n por la derivada de b con respecto al tiempo, también voy a llegar a lo mismo, ¿sí? Pero bueno, es más rápido hacerlo así, ¿sí? Entonces, haciendo esto, se averiguo el valor de E, que vale 187,8 amperes, ¿sí? Que es perdón, amperes, cualquiera, 187,8 volt, que es el mismo valor que U, ¿sí? Coincide con U. Lo otro que me preguntaba era el cálculo de la corriente eficaz y la corriente máxima. Acá tenemos que aclarar, que nosotros vamos a trabajar acá con las curvas, con la poliarmónica, ¿sí? Es decir, con la curva real de vacío vamos a trabajar, con la curva deformada en este ejercicio, ¿sí? En otros ejercicios vamos a trabajar con las poliarmónicas equivalentes, ¿sí? Que es la que en realidad se usa. Pero estas curvas que están acá, están dadas para, digamos, para trabajar con la corriente poliarmónica, ¿sí? Con la corriente deformada. Entonces, el gráfico 1 era, acá las macanas que tengo que volver para atrás, el gráfico 1 era ¿sí? Era el de las pérdidas, pero no, no más porque yo lo puse acá, perdóname. El gráfico 1 era que está acá, ¿sí? El gráfico 1, que era ¿qué voy a sacar? Es decir, entro con 1,5, ¿sí? Entro con 1,5 y averiguo cuánto valen los volamper por kilogramo, ¿sí? Los volamper por kilogramo. La longitud del hierro la puedo sacar ahí de los datos que están en el enunciado, me daba 0,7 metros. El volumen del hierro, bueno, teniendo la superficie, que como ven acá, la superficie la tengo que afectar siempre por el factor de apilado, por la longitud media, saco el volumen, ¿sí? Ese volumen lo multiplico por el peso específico, ¿sí? Y lo multiplico por los volamper, por kilogramo, que son estos, y averiguo de acá cuál es la potencia aparente total de excitación, ¿sí? Entonces, esta potencia aparente, de acá voy a sacar la corriente eficaz, porque esta potencia aparente es, digamos, es con respecto al valor eficaz. Sí, entonces de acá saco que la I0 eficaz va a valer 2,68 amperes.
Bueno, acá está, 2,68 amperes. De este mismo gráfico, ¿sí? De este mismo gráfico, para 1,0 Tesla, perdón, ahora voy al gráfico 1, voy al gráfico 1 y averiguo cuánto vale el H, ¿sí? Entrando con 1,5, averiguo cuánto vale el H. Entonces, con el H, acá ya puedo averiguar, si es decir, puedo hacer N por I0 máximo, va a ser igual al H máximo, que es el que averiguo acá, por LC que la tengo, ¿sí? Entonces de acá puedo despejar cuánto vale el I0 máximo, ¿sí? Entonces, despejando de acá, H máximo la tengo, LC, que es la longitud del entrehierro, perdón, la longitud de hierro media la tengo porque la saco de la figura, N la tengo, entonces ya saco cuánto vale el I0 máximo, ¿sí? Entonces, este I0 máximo, acá estoy sacando el factor de cresta, ¿sí? Que es la relación que hay entre el valor máximo y el eficaz, ¿sí? Ya veo que vale 2,87, ¿sí? Vale 2,87. Si fuera una sinusoidal, ¿sí? Este factor, ¿cuánto tendría que valer? Tendría que valer 1,41, ¿sí? Porque tendría que valer raíz de 2, ¿sí? Ustedes se acuerdan que la relación entre el factor máximo, entre el valor máximo y el valor eficaz de una onda sinusoidal es raíz de 2, ¿sí? Entonces, esto ya me está diciendo que es una onda, ¿sí? Que tiene un pico importante, ¿sí? Que es, bueno, justamente la onda de vacío tiene un pico importante, ¿sí? Es decir, tiene un factor de cresta que es 2,87 en lugar de 1,4142 que tendría si la onda fuera sinusoidal, ¿sí? Por eso acá les puse onda con un pico muy agudo. ¿Qué es lo que pasa con la forma de onda esta de vacío, ¿no? Bueno, para calcular la potencia de pérdidas, ahora me voy a la otra curva, ¿sí? Acá me parece que me quedó, es decir, tengo que entrar de acá, ¿ven? A esta curva, y acá obtengo el valor 1,5 watts por kilogramo. Con eso y con el peso total, saco cuáles son las pérdidas de potencia, ¿sí? Las pérdidas de potencia de esta chapa, ¿sí? De esta chapa. ¿Por qué? Porque en el último punto, acá me preguntaba cuáles eran las pérdidas en el núcleo, ¿sí? En el punto C. Bueno, las pérdidas en el núcleo van a ser estas, 18,87 watts. Perdón, ¿eh? Hay alguien que está solicitando acceso, me dice, me mandaron un mail. Yo no lo veo, alguien me dice, un poco tarde, ¿no? Pero andá a saber cuándo me lo mandaron. Me dice que Alexis Andrada, está solicitando acceso. No sé si vos lo viste. No, yo estoy acá. Me llegó. ¿Me mandaste un mail en algún momento? No, para nada. Bueno, me llegó un mail ahora. Bueno, mejor que... No, fue lo de La clase pasada fue, Sergio. ¿Cómo la clase pasada, Roberto? ¿En serio? ¿Me decís? No. El martes, ¿puede ser? No creo. No. No, debe ser de No, ahora. lo que mandé ahora de permiso fue de una pizarra que había aparecido ahí. Por la pizarra. Pero, Sí. ¿la pizarra cuando la veías? Sí, después sí lo vi, no hubo problema. Pero es viejo eso, ya está. Está bien, claro, porque la pizarra a su vez la podés compartir con determinadas personas y le aparece la pizarra en la máquina de ellos, ¿viste? Claro, No sí. solamente... Pero lo vi porque compartí la pantalla.
Y me parece que cuando compartís la pizarra también puede interactuar la otra persona en la pizarra. Me parece que es así. Ahí le llegué. Aclarando el tema de la pizarra, creo, no estoy del todo seguro, pero me parece que es tipo como cuando hacemos con un archivo con el Google Drive, ¿no? Yo acá la presenté, o sea, la usaba yo, pero ustedes no podían interactuar. Pero si yo comparto la pizarra con determinadas personas, no sé, yo dibujo algo, otro dibuja otra cosa y la pizarra se va compartiendo, ¿sí? Se van agregando todos los dibujos, como por ejemplo, de la misma forma que se hace con el archivo de los grupos, ¿sí? Que van interactuando todos, una cosa así es, cuando se comparte la pizarra. Bueno, dicho esto, seguimos acá con el ejercicio. Entonces era 18,87 watts. Y la pregunta D me decía que comparar